carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias porque nos guardas con tu poder, con la fe que nos has regalado como don. Gracias, Señor, porque estamos creyendo en una esperanza viva que va a ser pronto manifestada, porque a ti te plació llamarnos, escogernos, santificarnos y guardarnos para tu reino. Gracias, Señor, porque tú prometiste que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo podrá separarnos de tu amor, que es en Cristo Jesús, Dios nuestro. Gracias por alumbrar nuestro entendimiento, por quitar toda mentira y todo engaño que hemos creído y en que hemos vivido. Te damos gracias porque estamos seguros, confiados en que como es alto los cielos, así engrandeciste tu misericordia con nosotros, con nuestra familia. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor, porque nos has dado una herencia que es incorruptible, es incontaminada, es inmarcesible y está reservada allí en los cielos. Oh, gracias, Señor. Grande promesa es esta, Señor. En ti esperamos, en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que vayamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 20. Mateo 20. Y vamos a leer a partir del versículo 1. Mateo 20, 21. Amén. Amén. Dice el versículo 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y le dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados. Y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo, uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros,
porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Este pasaje nos debe poner a reflexionar, porque como toda la escritura tiene unas cosas hermosísimas, pero que es muy probable que sin querer queriendo puede que pasemos por alto. Y me refiero específicamente la manera como se identifican los personajes del pasaje. Cuando hablan del padre de familia, ¿a quién necesariamente tenemos que aterrizarlo o quién tenemos que compararlo? Al Padre, o sea, a Dios, ¿cierto? Y cuando hablan de los obreros, estamos hablando de nosotros, las personas comunes y silvestres. Pero cobra gran importancia que empiezan a hablar de horas, particularmente cuando les llega el momento de contratar los últimos. ¿Se acuerdan cuál fue la hora que se menciona? La 11ª. Y aprendimos en estos días las 5 de la tarde, una hora antes de que se acabara la jornada laboral. ¿Undécima a las 12 horas? La 12 horas desde las 6 a las 6 son 12 horas y la 11ª era las 5 de la tarde. Entonces, pues los primeros fueron contratados a primera hora. Y resulta que estos llegan y son contratados faltando una hora para que se acabe la jornada. Y uno diría, no es justo, no es justo. No es justo que esto sea así. Y aquí Dios nos pone en una encrucijada. Lo digo con reverencia. ¿En qué sentido? Estamos leyendo Mateo 20, Alfonso. ¿En qué sentido? Que humanamente hablando, a nosotros al principio nos podría parecer de que ellos tenían argumentos para hacer sus reclamos, ¿cierto? Porque, o quién de nosotros no ha experimentado alguna vez eso. O sea, en el mundo natural eso es ilegal. Claro, trabajaron de 5 a 6 de la tarde y les pagaron los mismos que los que trabajan desde 6 de la mañana a 6 de la tarde. Que lo siguen contratando no a las 5. Pero, ojo, no es ilegal porque el padre de familia aclara con vehemencia, yo tengo derecho a hacer lo que yo tengo derecho a hacer. ¿Ok? Hago una pausa y cuento algo para ejemplificarlo. En el colegio sé que han habido personas más o menos con esta reacción, porque son personas que están muy preparadas, que tienen su maestría y que han hecho sus estudios. Entonces esperan llegar y encontrar que esos estudios sean, por supuesto, remunerados o que sean evocados para tenerlos en cuenta. Y el colegio tiene algo que a mi entender es muy de ellos, de los dueños, pero muy aterrizado, y es que el rango salarial para todos es el mismo, indistintamente de que la persona tenga o no tenga los estudios más grandes, hablo de los docentes, con el que está recién graduado o inclusive con algunos que empezaron a laborar sin haberse graduado. El rango laboral de salario es exactamente el mismo para todos. Y escuché en algún momento comentarios de gente que decía, pero es que yo tengo una maestría, ¿cómo este o esta se va a ganar lo mismo que me gano yo cuando yo pagué? ¿Cierto? Entonces, humanamente hablando, como que hay argumentos, pues claro, una maestría no es algo barato, y el que la hace espera de alguna manera ser recompensado por lo que está haciendo. Sin embargo, Dios está dándonos un ejemplo aquí bien maravilloso de cómo lo que Él hace se distancia, pero abismalmente, de lo que el mundo hace y como el mundo lo hace. La manera como Dios hace las cosas no es como el mundo hace las cosas. Y por supuesto Dios está manifestándolo y dándonos cuenta aquí de qué, cómo, cuándo y por qué hacerlo. Porque resulta que Él está haciendo uso de una prerrogativa, de una característica o de una autoridad que es exclusiva de Él. El dueño de la casa, el dueño del sitio, es el que determina qué, cuándo, cómo y con quién. Entonces aquí tenemos que mandó a llamar a unos, estamos leyendo Mateo capítulo 20, mandó a llamar a unos a la hora 9, ¿cierto? Perdón, a la hora 3. ¿Y la hora 3 qué hora son? 9 de la mañana. Ya sabemos que es horario casi que militar. Bueno, no militar puede decir.
a las 9, luego a las 6, no, a la 12ª, 11ª, la novena, sexta, exacto, o sea, cada 3 horas prácticamente. A las 9, a las 12, a las 3 y a lo último, a la 11ª, que es la hora número 5. Y aquí hay algo que tenemos que considerar, porque a propósito de las bendiciones y las recompensas y aún las responsabilidades que Dios ha creado para nosotros como iglesia al llamarnos, significa que nosotros vamos a ser recompensados por Dios indistintamente de la hora en que hayamos sido llamados. Y esto nos ubica en un contexto. Si en el tiempo que estamos viviendo se nos pidiera hacer una especie de paralelo cronológico o en términos de distribución de horas, como la Escritura lo hace, como lo que acabamos de leer, y hablan de la hora 11ª, las 5 de la tarde, es decir, una hora antes de que se acabe la jornada laboral, ¿qué hora podríamos decir nosotros que nos encontramos viviendo en el mundo? En el mundo. Okay, estamos hablando de que estamos en la hora 11ª con 59 minutos, 59 segundos. Interesantísimo, porque vamos a encontrarnos con algo que Dios ha planteado y por eso lo explica, entiendo yo, en este pasaje. Nos vamos a encontrar, estamos a puertas, a punto de encontrarnos con nuestro Dios. Miren, yo no sé si ustedes están al tanto o no están al tanto de lo que pasa alrededor del mundo, pero sí espero que estén al tanto de lo que pasa en la Biblia. Y si saben lo que pasa en la Biblia, entonces saben lo que pasa en el mundo. ¿Ok? Tendrían que saberlo. Sí o sí tendrían que saberlo. El punto es que cada vez que nosotros nos damos cuenta de cómo el mundo está viviendo, nos damos cuenta en qué hora del día nos encontramos. ¿Ok? Dice que estamos en la noche más oscura. Estamos en la noche más oscura o estamos a punto de amanecer. Pero, o sea, para nosotros estamos a punto de amanecer, pero el mundo está en la noche más oscura. En el momento más oscuro. Nosotros podríamos decir, como la Escritura dice, que estamos acercándonos a la medianoche, que es la hora en que dice la Escritura que no viene el ladrón, viene el novio. Viene el novio por su novia. ¿Ok? Porque el pasaje de las 10 vírgenes habla de que estaban esperándole que a la medianoche se oyó ruido, bulla. Y eso no podría ser un indicio de que la venida del Señor es a la medianoche. Pues no está muy claro. Lo que pasa es que sí, es un indicativo. Sin embargo, como el Señor Jesús dijo, claro, pero como el Señor Jesús dijo de que el día ni la hora, nadie lo sabía. Pero es que la media no está diciendo claramente medianoche. Sí. Pero aquí puede ser la medianoche y en Venezuela es una hora más. Y en Chile es la mañana. Ok, pero... Como vine a Colombia. que venga fuego para Colombia, que sea la medianoche. Pero sin embargo, en términos de hacer una especie de símil, sí sería apreciable decir que la medianoche es en un momento de oscuridad, ¿ok? Y marca la diferencia, porque ya cuando es la 001, ya es día, así todavía esté de noche, ya es el siguiente día, por lo menos en el calendario gregoriano que tenemos nosotros. Exacto. Pero entonces si es medianoche, tendría que ser medianoche de los judíos, porque... Buen punto. ¿Verdad? Claro, buen punto. Buen punto. El punto es que no importa que sea de día, de noche, que sea el viernes, el sábado, el domingo, el día que sea, lo importante es que nosotros estemos tan claros de que nos vamos, de que Él viene por nosotros y que estamos solamente esperando su llamado para reconocer su voz e irnos con Él. Esto nos pone en una perspectiva interesante, pero también con responsabilidad. Porque les daba el ejemplo ahora de cómo alguien puede reclamar de por qué, si
tuvo la carga del día completa y este aparecía, llegó y de pronto que lo trataron igual porque trabajó una horita, ¿cierto? Este es el reclamo que le hacen ellos al padre de familia diciendo, nosotros recibimos la carga de todo el día y el calor de todo el día. Y es más, ellos estaban esperando, decía, a este le dieron un denario, a nosotros nos van a dar más de lo que le dieron a ellos. Resulta que Dios, como no hace acepción de personas, y tiene una medida para todos, Él tiene unos galardones que va a entregarnos, pero para todos tiene lo mismo. Y qué triste sería, seguramente no lo vamos a mirar, no sé, sería imposible que se diera, pero qué triste sería encontrarnos con una figura en donde alguien, hablando de Dios, esté con expectativas de recibir más de Dios, porque a su juicio ha hecho más por Dios. Eso sería por obra. Eso sería por obras. Porque qué tal una persona que lleve 50 años en el Evangelio, ¿ok? Y ha estado y ha pasado, como se dice, las verdes y las maduras, y ha predicado y ha sido usado por Dios, y apareció a última hora alguien que dijo, sí, yo acepto a Jesús, y Dios lo bendice con la misma facultad de premios que tiene para el de 50. Sería triste que el de 50 diga, Señor, yo no. Porque allí también dice, buen servo fiel, a todos les dijo, al talento de 5, al de 10, le dijo lo mismo, buen siervo fiel. Pero él, en esa cita que mencionas, es algo importante porque él dice, a cada uno le dijo que le iba a dar lo que correspondía. ¿Ok? Al que tuvo 2, se las duplicó, al otro las triplicó, al otro le dijo, ¿por qué no simplemente guardaste para primero dar los intereses? De lo que estamos hablando, lo que quiero tratar de transmitirnos, es que estamos en un punto de nuestra historia como iglesia, pero también como cultura, como sociedad, en la que muy posiblemente va a pasar algo similar, en la que nosotros vamos a estar diciendo, yo conozco al Señor hace 20 años, yo conozco al Señor hace 10, yo he orado por tantas personas, yo le he ministrado a tantas personas. Y resulta que en un abrir, antes de que se dé el abrir y cerrar de ojos, en el abrir, Dios seguramente va a llamar y va a aceptar el llamamiento que muchos van a realizar para venir delante de su presencia. Y cuando eso suceda, estas últimas personas que llegaron a último momento, van a recibir de parte de Dios la misma misericordia que tiene pensada Él para nosotros, que hemos caminado un poquitico más para no entrar a hablar de más. Y digo que esto trae una responsabilidad importante e interesante para nosotros, porque nos acercamos cada vez más a esa hora, a la hora que sea que es, la hora del llamado, pero nos acercamos cada vez más y tal vez, solo tal vez, podamos caer en la equivocación de pensar de que ya muchas otras personas saben de lo que nosotros estamos hablando. Y resulta que con el ejercicio psicológico que se está haciendo, el experimento social que está tomando lugar en estos momentos en el mundo, lo que nos damos cuenta es que no. Les cuento algo para tratar de ilustrar a qué me estoy refiriendo. A propósito de la postura de vacuna, de COVID, de todo ese tipo de esta epidemia o esta pandemia o la pandemia, yo he pretendido desde el principio documentarme con la ayuda de Dios, hacer trabajo de investigación, pero en la mayoría de los casos para mí, ¿cierto? Dios me daba el privilegio de poderlo compartir en la iglesia. Tal vez no todos tengan la misma recepción, a algunos les llega, a otros más, a otros les parece interesante, a otros les parecerá aburrido, qué sé yo. Pero no es algo que uno tenga en boca para estar a todo momento como diciendo, por lo menos no lo hacía yo. Porque yo asumía, esto es una presunción, una asunción, yo asumía de que las mismas inquietudes y las mismas incógnitas que en algún momento pudieron llegar a mí, pues eran lo común y lo silvestre para todos los demás. Para mí no. Y resulta
de que no es así. Y no estoy hablando de creyentes solamente, sino también no creyentes. Porque nosotros no podemos asumir que una persona conoce de Dios. Lo que nosotros tenemos que asumir es que la persona necesita de Dios, así conozca de Dios. ¿Qué necesita? El cariño, el abrazo, la palabra, la voz de aliento, lo que sea, pero que en cualquier caso se manifieste a la otra persona de que Dios tiene un interlocutor en mí y que quiere decirle o contarle algo. Me encontré con personas que yo diría tienen el bagaje académico y de formación para por lo menos indagar acerca de lo que está pasando. Y en medio de mi ignorancia, porque admito que seguramente alguien con conocimiento básico en cosas de química, bioquímica y todo lo demás, viene y me da un par de garnatadas, porque yo lo que he ido es simplemente recogiendo las impresiones de aquellos que han podido dar fe con elementos que tienen unas dudas que son argumentables. Entonces yo pensaba que gente con un palmarés y con un bagaje, seguramente apenas yo abriera la boca me iban a cacheteado y uno, ¿no? ¿Cierto? Como cuando uno va a hablar con un médico. No sé si ustedes se han sentido alguna vez así. Usted tiene una idea de cómo su cuerpo reacciona, pero usted no quiere decirle al médico cómo usted sabe que su cuerpo reacciona, porque el médico es el que sabe. Y cuando usted le dice al médico, no, médico, es que esto en mí funciona de esta manera, el médico seguramente le dice, no, señor. El médico soy yo. Es que el médico soy yo. Entonces, en ese orden de ideas, seguramente la persona decide, queda callada, no le dice nada al médico, porque sabe que va a tener una reprimenda de por acá. Yo hablaba con alguien, me sucedió en 3 ocasiones, en los últimos 10 días, y me llamó la atención eso. Hablaba con estas personas y al finalizar la charla, que pareció que simplemente procuraba la respuesta a una pregunta, y es, ¿ya te vacunaste? Entonces yo les decía, ¿estás dispuesto a escucharme? Y decían, sí. Y entonces yo les entregaba lo que Dios me ha mostrado. Y al finalizar la charla, que terminaba siendo una charla de 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, y entonces las personas se quedaban y como que, yo no sabía. Y siempre aclaré, no pretendo, ni mi intención era pretendía convencer ni cambiar la manera de pensar a nadie. Me dieron la oportunidad de expresar mi pensamiento y con algo de argumento, entonces yo lo expongo. Y me doy cuenta de que esos argumentos no resultan ser tan ajenos a lo aterrizados que deberían estar para que una persona por lo menos considerara que se debe quedar una incógnita, una pregunta. Y esto es algo parecido con lo que sucede cuando hablamos de Dios o cuando deberíamos hablar de Dios a otras personas. Aclaro, sean cristianos confesos, que nosotros sepamos que son cristianos, o que no lo sepamos y que sean. Porque no podemos asumir que la gente ya sabe. Lo que debemos asumir es que la gente necesita saber. Y tal vez nosotros no seamos los más duchos en cómo explicarlo. Tal vez usted en algún momento pueda decir, no, es que yo no conozco tanto de la palabra, yo no conozco tanto de Biblia, yo no sé qué citas mencionar, yo no sé qué historias contar, yo no sé qué, yo no sé. Y eso es lo que debería es alimentarnos, porque si no sabemos indica de que podemos confiar en el que sí sabe, que es Dios. Y es lo que debería suceder en nosotros. Cada vez que nos damos cuenta de que no sabemos, lo que eso nos garantiza es que estamos en lo correcto. ¿En qué sentido? De que podemos acudir por la respuesta a aquel que sí lo sabe. Porque en el momento en que lleguemos a la conclusión de que yo ya lo sé, entonces no necesito de aquel que todo lo sabe, que es, en este caso es Dios. Entonces, nos vamos a encontrar con personas que están en la 11ª hora. Y nosotros, ya la Escritura nos muestra un pasaje donde nos dice, ojo, no vayan a pensar, no vayan a actuar, no vayan a reaccionar como los de la primera hora, ¿cierto? Porque es un espejo que Dios pone allí. Bueno, espejo no para que no nos miremos y nos veamos,
pero para que veamos un modelo que no querríamos imitar. Porque sería supremamente triste en los ojos de Dios que nosotros hiciéramos esa selección de quién sí debería merecer algo o no. Esto nos pone ante la hora undécima. Y la hora undécima es la hora que está justo a punto de que venga el dueño de la casa, el padre de familia, a llamar a sus obreros para darles lo que Él les ha prometido. Porque leímos aquí en el pasado, a cada uno de los llamados que Él hizo, Él no les dijo, les voy a pagar un denario. Él les dijo, les voy a dar lo que es justo. Ay, Dios mío. Lo que es justo. Yo les voy a dar lo que es justo. Y yo me imagino, el que estaba a las 9 de la mañana ahí varado, con el cafecito todavía en la esquina, esperando que lo llamaran, no tenía trabajo, dijo, bueno, pues no es el día completo, pero por lo menos me gano algo. Y al que llamaron después, ya no a las 9, sino a las 12, dijo, por lo menos mediodía, voy a trabajar y me gano mediodía. Y el que llamaron a las 5 de la tarde, Ese de las 5 de la tarde, ahora que estás diciendo, me llama la atención porque no se rindió, dijo, o sea, un momento me quedo acá y me voy a quedar acá hasta que me llamen, no, si ya a las 12 no me llamaron, pues yo me voy, ya no es nada, no se rindió. Pero aquí hay algo importantísimo, y es que no solamente él no se había rendido, sino que el Padre no se había rendido en la búsqueda de quienes estaban desocupados. Es que posiblemente los seres humanos se rindan, pero el Dios que ya tiene escogido, llamado a esa persona, la va a buscar hasta el último minuto. Y habíamos podido pensar también que algunos de ellos pudo haber dicho, no, pues ya el día se acaba. Ya para qué voy, no, señor, usted me da cualquier bicoca, me da cualquier cosa. Sí. No, más bien mañana si le interesa yo, pero el llamado no era para mañana, el llamado era para ese momento. Es probable que una persona así conteste eso. Conocemos de personas que seguramente pueden asumir esa actitud, ¿cierto? Pues es que ya se va a acabar, seguramente le han preguntado, ¿y usted me va a pagar completo el día? O le dice, si me paga completo voy a esta hora. Okay. O por lo menos había dicho, no, por la comida me voy, ¿cierto? O sea, al final, yo aunque sea por la comida y no paso en blanco el día. El punto es que Dios, refrendando al Padre, dice, yo les voy a dar lo que es justo. Y cuando le da el denario, Él está hablando de justicia, porque ellos respondieron a su llamado. Y esto es lo gratificante y lo hermoso delante de Dios y lo que tiene que tomar lugar en nuestros corazones, pero también no solamente para que nos quedemos con ellos, sino que podamos compartirlo con quienes se encuentren a nuestro alrededor. Miren, esto es un tema de llamado, porque Dios está por fuera buscando a los suyos, no importa la hora que sea. Él está llamando. ¿Qué estás haciendo? Vení. Ay, no, Señor, es que estoy cansado. ¿De qué? De estar sentado todo el día aquí porque nadie me llamó a trabajar. Esa debe producir una respuesta. Y resulta de que nos podemos encontrar, y si creo que Dios lo está hablando hoy es porque seguramente nos vamos a encontrar con oportunidades de compartirle a otras personas justo antes de que llegue la 12ª hora. Justo antes de que venga el Padre a repartir lo que ha prometido. Esto nos ubica a nosotros en estar con los ojos espirituales atentos y muy dispuestos para no hacer acepción de personas. ¿En qué sentido? En que, bueno, este ya conoce de Dios, entonces no es necesario que yo diga esto, porque seguramente para él eso es básico, pero no sabemos qué verdaderamente es básico para alguien. Lo que debemos saber es qué verdaderamente es de Dios para esa persona. Y si nos encontramos en el caso de una persona que no conoce de Dios, y lo que estaba esperando es ese llamado de la 12ª hora, para que Dios ponga su impronta, su sello sobre él, y nos use a nosotros como instrumentos, ¡qué bendición! ¡Qué bendición! El llamado que Dios nos está haciendo a través del mensaje es a que no desaprovechemos la oportunidad que tengamos con quien sea, en donde sea, para dejar de saber que Dios los ama, que Dios quiere sus corazones y de que tiene para ellos una recompensa por el solo hecho de aceptarlos. No tienen que hacer nada más. Puede que llegaron de último,
puede que formen parte de nuestro círculo cercano, familia o amigos. De esos que uno dice, uy, este se ha sido terco, terca toda la vida. Y usted lleva 30 años en el Evangelio y dice, desde que lo conozco es así, no cambia, Señor. ¿Qué hago? ¿Me voy vencido por él o por ella? Y Dios dice, no, es que puede ser la 11ª hora para él o para ella. Y como es la 11ª hora y es la hora en que Dios llama, ahí aparece y se cumple la promesa que Dios nos ha hecho, de que si nosotros lo recibimos a Él, de corazón y de manera sincera, vamos a ser salvos nosotros y toda nuestra casa. Eso tiene que ser una promesa que esté en nosotros como un sonajero, que donde nos movamos eso nos recuerde, porque nos va a permitir que en todo momento le demos testimonio a la gente de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero de lo que Dios va a hacer en la vida de ellos. No importa qué tan tarde parezca que es la cosa, no importa qué tan lejos parezca que sea que se encuentre la persona. Porque, y les daba el ejemplo ahora, me encontré con casos, por supuesto no necesariamente hablando de Dios, aunque se me dio la oportunidad de predicar y de ministrar a Dios en medio de la explicación, pareciera que no estuvieran buscando de Dios. Pero cuando encuentran a un cristiano, a un creyente, a alguien que tiene cosas claras con Dios, que pueda hablarles de lo fiel y de lo seguro que se siente de cómo Dios lo ama o la ama, esa otra persona va a quedar impactada. Tengamos o no tengamos conocimiento. Sepamos o no sepamos mucha Biblia. No sepamos todos los versículos o solamente uno, o tal vez ninguno. Pero podamos decir, Dios es real en mi vida. Me ama y te quiere amar a ti. Y ese mensaje no puede fallar en nosotros. Ese mensaje tiene que estar presto a soltarlo. Porque Dios estaba aquí como el Padre. Él le dice, espérese, retomo. Cuando él sale a contratar nuevos obreros, dice que convino con los primeros en un denario por día, ¿cierto? Y él seguía buscando a los demás, a los que estaban desocupados. Y esto lo vemos de manera sistemática en la Escritura. Cuando nos hablan de la boda, ¿se acuerdan de la boda? Que dice que el padre también sale a buscar, o manda a que salgan a buscar los invitados para las bodas. Pero como no llegaron, mandaron a buscar los mancos, los ciegos, los cojos. Porque Dios, y eso no debe quedar ni un ápice de duda, Dios está interesado, como dice la Escritura, de que todos seamos salvos y que todos lleguemos a su conocimiento. Pero en muchísimos casos esto va a suceder siendo usados o utilizados nosotros como vasos de honra y vasos de gloria. No pensemos entonces por ningún momento asumir la postura de aquellos que reclamaban o esperaban más, para tal vez en un momento de esos de flaqueza decir, no, a este sí vale la pena predicarle o a este no. A este sí le digo o a este no le digo. Y la conversación puede llegar a través de algo que pareciera que no es de Dios. Pues cuando digo que no es de Dios no es que esté en contra de Dios, sino que no, que algo secular. Pero como usted sí es de Dios, eventualmente toda conversación en la que a nosotros nos piden una opinión, reciben de nosotros algo que Dios ha hecho en nosotros y que Dios quiere compartirle a esa otra persona. Siempre que vayan a preguntarnos algo a nosotros y que vamos a hablar de lo que nosotros hemos hecho por la ayuda de Dios, siempre va a aparecer, o debería aparecer, darle la gloria a Dios, hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿ok? De por qué ahora somos, de por qué creemos, de por qué tenemos firmeza. Porque esto me lleva al siguiente punto. Porque cada vez hay más ambigüedad. El enemigo ha sembrado tantas opciones, tantas aparentes oportunidades, que parece que a la gente le cuesta trabajo escoger, porque tienen en teoría mucho. Y resulta que lo que el enemigo ha mostrado es ha desdibujado el plan de Dios, o no el plan, las acciones que identifican la creación que Dios ha hecho. Entonces tenemos que ya es normal y aceptado que el divorcio se tome lugar, cuando décadas atrás, siglos atrás, era impensado.
¿Ok? Ahora aceptamos, digo legalmente, no en cuestión de enseñanza o aprendizaje, aceptamos que el matrimonio igualitario, aceptamos la confusión de género o la difusión de género, el aborto, cuántas cosas que cada vez nos están presentando como si fuesen lo normal. Y esa es la normalidad a la cual la gente ha llevado. Hoy, a propósito de la pandemia, se habla de la nueva normalidad, pero en realidad nos están poniendo de manera abierta y ya sin tapujos, ya no es disfrazado, ya no es escondido, nos están diciendo abiertamente, esto es lo que pensamos y esto es lo que queremos que ustedes piensen. Entonces, hay mucha gente por fuera, número uno, que está muy confundida, y número dos, que es ignorante de muchas cosas que nosotros también éramos ignorantes o que aún seguimos siendo ignorantes, pero en menor cuantía. Y se hace necesario que nosotros tengamos los bríos de parte del Espíritu Santo para decirle a esa persona, mira, yo sé que Dios tiene una respuesta para tu pregunta. ¿Y cuál es la respuesta? Dios tiene una respuesta para tu pregunta, tal vez no la sepas, pero le vas a poder decir a él a quién puede acudir o a ella para encontrar esa respuesta. Es vital porque nos acercamos cada vez más a la hora en que Dios va a empezar a repartir lo que Él ha prometido. Y hay mucha confusión. Como dirían las abuelitas, hay religiones como en botica, hay pastores como en botica, hay predicaciones como en botica. Es decir, hay para escoger. A diferencia de años atrás donde a la gente le tocaba ir a escuchar al señor siempre aburridor o a la señora aburridora, ahora la gente tiene opciones de acudir y qué bendición. Pero así como hay unos que la tienen clara para escuchar aquello que el Espíritu Santo los guía, hay otros que cada vez se confunden más. Y si sucede con las cosas de Dios, imagínense qué puede suceder con las cosas que están en el mundo. Concluyo con esto. Nada de lo que nos ofrezca el mundo, nada proviene de Dios. Y cuando digo lo que nos ofrezca el mundo, estoy hablando del sistema del gobierno, ¿ok? No estoy hablando de la gaseosa que le gusta, no la tome todos los días, o de la hamburguesa que le gusta, no la coma todos los días, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que el gobierno quiere establecer como el pensamiento colectivo. Cuando uno escucha a un burgomaestre, a una figura de liderazgo político, muy particular en una ciudad, en un pueblito, haciendo unas cosas locas, uno dirá, este señor está loco, porque nadie más las hace. Pero cuando empezamos a ver de que estas cosas se replican en el país, en el departamento, y son transnacionales, y resulta que en realidad están siendo desimportadas, y las están aprendiendo aquí, uno se da cuenta de que hay una agenda de cómo gobernar y cómo enseñar a ser gobernados. Y lo digo es porque ahí se aplica el dicho, eso tan bueno no dan tanto. Deberíamos nosotros entrar a cuestionarnos cuál es el interés que hay detrás de quienes quieran que hagamos o que pensamos de esta o aquella manera, que buscan, que pretenden, porque nosotros, si Dios nos llamó a la 11ª, a la 10ª, a la 9ª o a la 6ª, no lo sabemos. Lo que sí sabemos fue que Él nos llamó. Y lo que sí sabemos es que podemos reconocer su voz. Y la pregunta, y ahora sí con esto acabo, que debería quedar dando vueltas en nuestra cabeza cuando escuchemos modelos de gobierno sobre nuestras vidas, es si yo estoy escuchando la voz de Dios allí. Si yo estoy escuchando la voz de Dios allí. Y es algo sensible y complejo, porque la Escritura nos dice que nosotros debemos someternos a las autoridades, ¿cierto? Sin embargo, Dios, que es sabio, siempre deja una salida, una puerta abierta, cuando dice que
por encima de las autoridades nosotros debemos obedecerlo a Él. Y esto es importante que lo tengamos muy en cuenta, porque solamente reconociendo su voz vamos a darnos cuenta si por medio de la autoridad Él nos está hablando. Pero también existe la posibilidad de que la autoridad no esté hablando de parte de Dios. Fíjate que el ejemplo de que cuando una persona no quiere actuar como todo el mundo, le caen. Por ejemplo, de este jugador que estaba en entrevista y botellas de Coca-Cola y las cogió y las quitó, y que supuestamente a Coca-Cola se le bajaron las ventas inmediatamente, lo estaban multando, Sí, por eso. la empresa. Claro, porque Él tiene un Pero ella contrato estaba con en ellos. contra de la marca. Ah, porque tenía un contrato, pero es que... Pero ¿Para qué hizo contrato? la mención que haces es válida porque la presión social es gigantesca y puede ser aplastante. ¿Qué tan firme está una persona para decir, como Él lo hizo, aunque Él es un personaje muy particular, pero como Él lo hizo Cristiano Ronaldo, para Él decir enfrente de las cámaras, este soy yo? Puede que lo haya hecho por rebeldía, puede que lo haya hecho por... No, pero fíjate, Por- todas las Coca-Colas dijo Coca-Cola y cogió la botella de agua y dijo, esa sí la dejó. Pero sí es raro porque si lo han contratado, ¿para qué hace eso? Si lo han contratado como un... Como... No, pero si lo estaban entrevistando después de un partido. Ah, Pero si no tiene, porque si él ha firmado un contrato comercial con Coca-Cola, pues claro, le van a caer. pues Él sí. no tiene- Entonces no tiene Ah, no tenía contrato. Pero ¿cómo impacta lo que Él Sí. haga? ¿Qué impacto tiene? Pues si no tiene contrato, le Yo van lo a que voy tratar de es cómo le caer. cae encima la misma sociedad Sí, y la claro, misma, por cualquier lado le van a querer la caer. misma gente que tiene la plata. El mismo personaje en algún momento no usando tapabocas, la gente lo criticó porque no estaba usando tapabocas. Lo mismo. Pero pues él tiene aparentemente un ego un poquito alto. Okay, no lo vamos a poner como referente ni mucho menos, pero da inclusive enseñanza. Es una persona que toma una actitud de decir, no importa lo que los demás digan, yo voy a ser fiel a lo que yo pienso, esté o no equivocada. Eso es vital, y si algo necesitamos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, es poder ser firmes en aquello que hemos recibido de parte de Dios, porque bien, estamos pasando momentos, ni siquiera vienen, ya no podemos hablar de que vienen, estamos pasando momentos en los que hemos sido movidos y zarandeados. Entonces, hay momentos en los que tomamos decisiones. Señor, yo creo que tú me estás hablando, y lo primero que vamos a hacer es eso. Buscamos la voz de Dios. Señor, eres tú quien está aquí en el asunto. Listo, tengo claridad. Entonces de ahí para adelante yo me voy por el camino que me mostró porque sé que es el que quiere que yo recorra. Y no me importa, no me debería importar lo que otros digan, piensen o hagan. Porque yo estoy confiando en lo que Dios me ha dicho. Por eso es que dice la palabra que arraigados y cimentados en amor. Ese arraigado es una raíz tan profunda como la tiene un árbol que es bien gigante. Es de la única manera en que uno puede tener claras sus convicciones, pero esas convicciones deben estar puestas en lo que el Señor Jesucristo, la cruz, sucedió, lo que el Padre ha dicho. Eso es muy importante, por eso siempre es menester estar hablando de la palabra de Dios, que es la única que nos sustenta, nos guarda y nos permite lo que dice que somos guardados por el poder de Dios. ¿Cuál poder? La fe que nos ha dado. A ver. Pero necesitamos conocer, necesitamos indagar, necesitamos preguntarle al Padre en este caso. Pero también los exhorto o los animo a que en otros ámbitos o aspectos de sus vidas encuentren información, digiéranla con Dios y ahí apliquen desechando aquello que debe ser desechado y quedándose con aquello que debe ser guardado. Porque va a llegar un momento en que ustedes van a poder hablarle a otras personas, van a poder decirle a otras personas. Y la pregunta es, bueno, ¿qué le digo? Por lo menos que Dios lo ama. Pero cuando pregunten,
¿Tú por qué crees que Dios te ama? Nosotros tenemos que tener claridad que ¿por qué? ¿Por qué decimos que somos cristianos y por qué decimos que creemos en Dios? Hay gente que necesita escuchar eso, más de lo que nosotros nos imaginamos. Aún aquellos que ya conocen de Dios. Para muchos puede ser el momento de la hora undécima. Y bueno, qué bendición que nosotros seamos escogidos para hablarles justo antes de que llegue el momento que todos estamos esperando que llegue. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor, gracias por tu guía, pero sobre todo gracias por la permanencia y la firmeza que pones en nosotros, para que estemos firmes, cimentados en ti y en tu amor, Señor. Para que podamos discernir con la ayuda de tu Espíritu Santo todo aquello que está siendo ventilado y con lo que nos hemos encontrado cuando leemos, cuando vemos, que podamos diferenciar, Señor, tu voz y escucharla, seguirla y obedecerla, Padre. Pero también, Señor, que la luz que tú has puesto a brillar en nosotros, que no puede ser guardada, que no puede ser escondida, que no puede ser metida debajo de la cama, Señor, alumbre alrededor de todos aquellos que se encuentran a nuestro alrededor, Señor. Que también sus corazones sean impactados. Permítenos el privilegio, Señor, esta semana de compartir de ti y de tu amor a otros, Señor. Hay mucha necesidad de que te conozcan, Padre. Danos la palabra, danos la gracia y danos la unción, Señor, para que tu palabra corra y recorra la mente y el corazón nuestro y el de estas personas, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.